Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo pinta la semana? ¿Cómo va este miércoles? Me da muchísimo gusto que nos acompañen. Hoy vamos a presentar datos de mujeres en consejos de administración y en posiciones de liderazgo. Mucho hablamos desde el IMCO de que tenemos que cuidar y tenemos que procurar la paridad de género desde la perspectiva económica, que es el área que en estos momentos nos compete. Hablamos de cómo participan las mujeres en el mercado laboral, hablamos de los rezagos que tienen estas en la participación y de verdad Fátima nos ha presentado algunos datos que nos dejan muy mal parados en la comparación con economías similares a la mexicana y hoy queremos ver las mujeres qué tanto participan en posiciones de liderazgo, básicamente direcciones generales y un puesto y un rubro que es muy importante, que son los consejos de administración. ¿Qué tanto participan las mujeres en los consejos de administración? Y no únicamente el número, no únicamente cuántas mujeres hay, en qué consejos están, sino también qué rol tienen dentro de estos consejos. ¿Son verdaderamente consejeras o son consejeras suplentes que se usan únicamente para cubrir quizás ciertas cuotas o ciertas cuotas tácitas quizás? No sé, son todos estos temas que vamos a abordar hoy. El IMCO Fátima Mase, quien nos acompaña, que es la directora de Sociedad Incluyente, hizo junto con su equipo, Fernanda García e Ingrid Chávez, que también nos acompañan, un estudio muy detallado de las 157 empresas en la Bolsa Mexicana de Valores y en la Bolsa Institucional de Valores en Viva para ver cómo se ve esta paridad de género en la perspectiva de las posiciones de liderazgo. Evidentemente, todo está basado en datos, toda la información es pública. Lo que hace el IMCO es tomar esta información, presentarla, analizarla y reempaquetarla para que sea mucho más accesible para todos. Un par de recordatorios, como dicen en inglés, un par de temas de housekeeping. Hay que recordar, por favor, que esta sesión está siendo grabada. Les pido, por favor, que las preguntas las hagan en la sección de ahí abajito del Zoom que dice preguntas y respuestas. Más adelante, al terminar la presentación, les daremos atención. Y bueno, ya saben, bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Fátima, te cedo la palabra. Muchas gracias, Valeria, por esta introducción. Y pues veamos de una vez la presentación y déjame abrir con pues uno de los grandes hallazgos que no debe ser sorpresa para muchos, que es que en las empresas faltan mujeres que estén tomando decisiones, sobre todo en estos puestos de alta dirección. Y esto, pues en parte responde a que las mujeres se van perdiendo conforme va aumentando el nivel de responsabilidad y el nivel de jerarquía de los cargos. Esto no es sorpresa para muchos porque ciertamente ha estado en la agenda en los últimos meses, lo hemos visto en nuestros propios trabajos, pero lo que es importante recordar es por qué quisiéramos ver a más mujeres en los puestos de toma de decisiones. Y es porque precisamente las empresas tienen beneficios cuando tienen equipos mucho más diversos en la alta dirección. En primer lugar, hay evidencia de que son más abiertas al cambio y esto es muy importante porque eso las hace empresas resilientes, adaptables, que pues en un contexto como el que estamos viviendo con pandemia es fundamental. En segundo lugar, cuando se suman mujeres a los equipos de liderazgo, vemos que hay un manejo distinto del riesgo, porque las mujeres somos un poco más cautelosas, hacemos preguntas distintas y eso permite que se privilegie la sostenibilidad financiera de las decisiones sobre otras dimensiones. Y en tercer lugar, pues también hay evidencia de que invierten más en programas internos de desarrollo, ven más por los colaboradores. Ahora, para aceptar que tenemos un problema, pues el primer paso es medirlo y dimensionarlo. Y en este caso, pues saber qué tan amplias son las brechas que, en términos de representación de mujeres para los diferentes niveles de la estructura organizacional. Desafortunadamente lo que vemos es que en México pues hay pocas empresas que revelan la participación de mujeres en toda su estructura y también pocas que nos cuentan con detalle qué acciones están implementando y qué avances han tenido con esas acciones. ¿Y cómo sabemos todo esto? En realidad es difícil voltear a ver al sector privado porque al final del día, por la misma definición, pues eso depende de sus propios registros administrativos y del propio manejo y operación de las empresas. Pero en el INCO aprovechamos una pequeña ventana que nos ofrece las empresas que emiten acciones dentro de la Bolsa Mexicana de Valores y la Bolsa Institucional de Valores Viva,
en donde pues le pudimos tomar una foto a 157 empresas que pues dan datos de género, generan datos de género, y tanto en sus perfiles de las empresas dentro de las bolsas, como en sus reportes anuales, como en sus reportes de sustentabilidad. Y en ese sentido, bueno, lo primero que hay que decir es que tenemos una buena noticia. En México hay un requisito, hay una normatividad, la Circular Única de Emisoras, que pide que estas empresas que están en la bolsa generen datos de género. Y esto en específico se les pide el sexo de sus consejeros, el sexo de directivos relevantes, que la comisión lo entiende como la dirección general, la dirección de finanzas y la dirección jurídica, y contestar si cuentan o no con una política de igualdad de género. Ahora, en la lámina se ve bastante simple y estos datos se deberían de estar recopilando desde 2017. Sin embargo, la redacción de la circular pues no es muy clara. Y entonces, pues por eso vemos que hay algunos datos que se presentan en el reporte de sustentabilidad y otros en el reporte anual y no siempre son los mismos. También vemos casos, por ejemplo, si hay una empresa que diga que no cuenta con una política de igualdad de género, pues está cumpliendo con la normatividad. O si nada más dice que sí, pero no da detalles, y esto pues evita hacer comparaciones que pueden ser muy útiles para avanzar las mejores prácticas. Ahora, habiendo dicho esto, encontramos que el 97% de las empresas públicas cumplen con esta parte de la normatividad, y en el INCO pues fuimos laxos porque revisamos el reporte anual, pero también, como decía, los perfiles y el reporte de sustentabilidad. Sin embargo, pues hay que destacar que 4 empresas, el 3%, pues no cumplieron, al menos en 2020, con esta información. Hay otra cosa que nos sorprendió y que nos llama mucho la atención es que hay un grupo reducido de empresas que da información adicional a la que solicita la circular de emisoras. El 68% de la muestra reporta, además de los consejeros y de las direcciones relevantes, general, jurídico y de finanzas, reporta el sexo de otras áreas. Puede ser mercadotecnia, recursos humanos, ventas, etcétera. Cada empresa elige a cuáles reporta. Y un grupo aún más reducido, del 31%, que además de esta información dice cuál es la representación de mujeres en la totalidad de la plantilla laboral, y también da detalles sobre las políticas de inclusión de mujeres o de género que está implementando en su organización. Algo que es importante decir es que, si bien es una buena noticia que México tiene un primer paso para estar generando este tipo de información en las empresas, o que nos diga, que nos muestre cuál es la representación de mujeres dentro de las empresas, pues estamos muy lejos de las prácticas, de las mejores prácticas internacionales. Tomemos como ejemplo el índice de equidad de género de Bloomberg, que pues es un índice global voluntario en el que ya participan más de 400 empresas en todo el mundo, 5 de ellas empresas mexicanas. Y si hacemos un comparativo uno a uno, pues podemos ver que en México no tenemos acceso, podemos ver con estos datos que pide la normatividad cuál es la representación en los puestos de alta dirección, pero no podemos ver con certeza, o al menos no en toda la muestra, cómo es el flujo de talento de la base a la punta, que es algo que sí pide el índice de Bloomberg. Tampoco tenemos indicadores, o se requieren indicadores de igualdad salarial, tampoco hay que dar detalles sobre cómo se fomenta una cultura inclusiva, y tampoco, más bien, tenemos certeza que la mayoría de las organizaciones están implementando políticas de acoso sexual, pero no necesariamente por este requisito, y tampoco tenemos que saber los detalles, sino más bien por la norma 035 de la Secretaría del Trabajo, en donde por riesgos psicosociales todas las organizaciones deberían de estar contando con una política de este tipo. Ahora, aprovechando los datos que sí tenemos, a pesar de estos desafíos, le voy a ceder la palabra a Fernanda García para que les cuente qué encontramos en los consejos de administración. Gracias, Fátima. Bueno, en lo que respecta a los consejos de administración, vemos que hay una clara subrepresentación de mujeres. Y si me puedes ayudar con la siguiente lámina, por favor. Bueno, hay un poco más de 2.500 personas que participan en estos consejos de administración de las empresas que analizamos, y la proporción de mujeres alcanza un 10%. Es decir, por cada 10 integrantes en estos consejos de administración hay una sola mujer. Y bueno, hay evidencia que, no, perdón, en la anterior, Fátima, solo quiero recalcar un punto al respecto, que muestra
que el impacto de los liderazgos femeninos es mayor en cuanto más y mejor integradas estén las mujeres en estos órganos colegiados, en estos puestos y equipos de alta dirección. Es por eso que queremos ver y aumentar la proporción de mujeres en los consejos de administración. Ahora sí, la que sigue. Gracias. Y bueno, es por esto que quisimos conocer con más detalle y ahondar en la composición de los consejos de administración. Y no es una sorpresa que falten mujeres, pero sí es preocupante que la mayoría de las empresas no tengan mujeres en sus consejos de administración. Aquí lo vemos, es un 32%, y por otra parte, la empresa que tuvo la máxima representación de mujeres alcanza una tercera parte de su composición. Pero no solamente queremos ver a más mujeres en los consejos de administración, queremos que las mujeres que estén en ellos tengan poder de decisión. Y esto es algo que tampoco alcanzamos a ver en las empresas que analizamos, ya que solamente 4 de las 157 empresas tienen mujeres como presidentas en los consejos. Esto es un 3%. Cuando analizamos la participación de mujeres como consejeras propietarias y suplentes, vemos que las mujeres están más representadas como suplentes, alcanzan el 13%, y es algo que nos decía Valeria al principio. Y aquí yo quiero tomarme el tiempo de recalcar la importancia y de que queremos ver a más mujeres que tengan poder de decisión. Y como suplentes, las consejeras tienen este poder limitado. Aquí un poco para explicar más a detalle, sin ser sin extenderme mucho, solamente quiero mencionar que los consejos propietarios pueden designar a un suplente para que tome su lugar en caso de que sea ausente. Entonces, si sabemos que los consejos se reúnen un par de veces al año, puede ser el caso que las consejeras suplentes nunca hagan efectiva su participación. Y bueno, la brecha de género también permea entre los tipos de consejeros. Las consejeras independientes son las que tienen menor representación, alcanzan un 8%. Aquí quiero mencionar que la ley del mercado de valores establece una figura de independientes. Y esta misma ley dice que una proporción de los consejos debe ser independientes, y estos independientes se escogen en base a su experiencia, prestigio profesional, capacidad. Entonces, lo que nosotros vemos desde el INCO es que esta figura de independientes es una oportunidad para que más mujeres participen en los consejos de administración. Ya hay esfuerzos en México bueno, les voy a poner un ejemplo, que es el Centro de Investigación de la Mujer de la Alta Dirección del IPADE. Este es un centro de investigación que en conjunto con otras empresas buscan a las mujeres que tienen la experiencia, que tienen el perfil, para ser como este enlace con las empresas y que haya más mujeres en los consejos de administración. Entonces, si tenemos a mujeres que tienen el perfil de alta dirección y además tenemos esta figura de independencia que establece la ley, ¿por qué siguen las mujeres subrepresentadas en los consejos de administración? Y bueno, bueno, aquí me gustaría más bien ver, qué es lo que vemos cuando hacemos un zoom a las 10 empresas más grandes que están en las bolsas de valores. Vemos que hay empresas, son 2, que siguen sin tener representación de mujeres en sus consejos de administración. Pero por otra parte hay que reconocer que ha habido avances en la inclusión de mujeres, y hoy podemos decir que 6 de estas 10 empresas están igual o por encima del promedio de todas las empresas que analizamos. Sin embargo, en las siguientes mediciones que hagamos del INCO, queremos que más empresas estén por encima de este promedio. Y bueno, aunque hemos visto este avance de inclusión de mujeres en los consejos de administración, como lo vemos en la lámina anterior, y hay que reconocer que esto es un hecho, hoy vemos más mujeres que ocupan estos puestos, México sigue rezagado en este tema, porque cuando comparamos al país con economías similares de la región, como pueden ser Colombia o Brasil, México se queda atrás.
Entonces, bueno, queremos voltear y debemos voltear a ver países que tienen mayor equidad de género en sus consejos para ver qué están haciendo. Esto es un referente para las empresas, pero también para los tomadores de decisión, porque hay que impulsar políticas de inclusión dentro de las empresas para atraer mayor talento femenino a los consejos. Bueno, ahora le voy a pasar la palabra a mi colega Ingrid Chávez, que ella les va a platicar cómo se ve la participación de mujeres en puestos de direcciones. Muchas gracias, Fernanda. Pues como ya lo narraron mis colegas Fátima y Fernanda, otro punto importante que a nosotras nos interesó analizar desde el IMCO fue justamente qué pasa con las direcciones, especialmente las direcciones relevantes, que como ya lo mencionaba, incluye la dirección general, la dirección jurídico y la dirección de finanzas. ¿Y qué fue lo que encontramos en esto? Primero, como primer paso, necesitamos entender pues cómo funciona la estructura de las empresas, ¿no? Y para ello tenemos, si me puedes ayudar, Fátima, con la siguiente, por favor. Tenemos este diagrama que ejemplifica de manera general cómo están organizadas las empresas y además también ejemplifica los datos que hasta el momento tenemos disponibles gracias a la circular única de emisoras y también a los reportes de sostenibilidad, de sustentabilidad 2020 de las empresas. Como vemos, en la parte superior tenemos este consejo de administración, este órgano colegiado donde se toman decisiones importantes sobre el rumbo de las empresas, pero adicional está la dirección general que trabaja en conjunto con el consejo de administración. La dirección general, junto con la dirección de finanzas y la dirección de jurídico, son las direcciones relevantes de acuerdo con lo que señala la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Sin embargo, también están las direcciones de área que están, por ejemplo, el área de recursos humanos, el área de comunicación o el área de ventas, por ejemplo, que se encuentran en la mayoría de las empresas. Estas áreas, si bien también son relevantes, no entran dentro de la categoría de direcciones relevantes como lo estipula la comisión. Y adicionalmente tenemos a la plantilla laboral que engloba a todos los trabajadores, incluyendo las direcciones y por supuesto pues los mandos medios y los mandos más bajos de toda la estructura de las organizaciones. Una vez que entendimos ya cómo funciona pues las empresas, lo que nosotras encontramos dentro de este análisis de las 157 empresas es que desafortunadamente solamente 4 mujeres están al frente de una empresa, es decir, que son directoras generales. Esperaríamos ver que poco a poco esta cifra vaya evolucionando y que vaya mejorando con el paso del tiempo. Ahora, de la información que tenemos disponible hasta el momento, tenemos también una fotografía y como ya lo mencionamos en un principio, desafortunadamente vemos cómo las mujeres se van perdiendo conforme aumenta el nivel jerárquico dentro de las empresas. Si bien aquí esta gráfica nos muestra dos cosas muy interesantes. La primera de ellas es que hay empresas que, además de reportar lo que ya establece la comisión, tiene una buena práctica que es generar información en temas de género mucho más desagregada. Es decir, reportan información sobre las direcciones de área y también cómo se conforma la plantilla laboral. Gracias a esta información que tenemos disponible a través de los reportes de sustentabilidad, es posible conocer que las mujeres de manera general representan el 31% del total de la plantilla laboral. Reitero, esta información no es representativo, sino una muestra de aquellas empresas que reportan más de lo que estipula la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Pero como vemos, pues en esta gráfica se va perdiendo el número de mujeres o la representación de mujeres conforme aumenta el nivel jerárquico. Si bien en la dirección de jurídico se recupera la representación de mujeres, de nuevo, cuando vemos la dirección general, pues vemos que la representación es casi nula. Solamente el 3% de estas empresas son dirigidas por una mujer, como ya lo mencioné hace un momento. En el caso del Consejo de Administración, de nuevo, se vuelve a recuperar la representación, pero esto es algo bien interesante, porque parte de las políticas o parte de las iniciativas que se han generado desde el sector privado se enfocan principalmente en cómo sumar a más mujeres en consejos de administración. Y eso es una gran noticia, pero necesitamos ver que este tipo de políticas permeen en toda la estructura organizacional, de tal manera que pronto veamos a más mujeres en puestos de directivos como la dirección general o la dirección de finanzas y por supuesto también que haya una mayor participación de mujeres en las demás áreas de toda la estructura organizacional. Nuevamente, el llamado aquí es generar información con perspectiva de género para tomar mejores decisiones.
Ahora, de la información que tenemos disponible, la información que nos reportan las empresas de acuerdo con la comisión, desafortunadamente vemos que en 33 empresas no hay mujeres ni en sus consejos de administración ni en sus direcciones relevantes con fecha de corte al 24 de septiembre de este año. La mayoría de estas empresas se encuentran en el sector industrial. Aquí también es importante recalcar que en 17 de estas empresas hay políticas de inclusión, o al menos son esas las empresas que reportan políticas de inclusión para sumar a más mujeres en sus reportes de sustentabilidad. Y eso es importante porque nos gustaría ver que este tipo de políticas especialmente se traduzcan en resultados de una mayor participación de mujeres dentro de las empresas. Entonces esperaríamos ver que específicamente dentro de estas 33, pues poco a poco veamos cómo las mujeres se van integrando como parte de estos puestos de toma de decisión importantes dentro de las compañías. Finalmente, mencionar que, bueno, necesitamos políticas que permeen toda la estructura organizacional, de tal manera que las mujeres no nada más entren al sector privado y permanezcan, sino que además garanticemos que crezcan de manera paulatina a largo plazo en las empresas. Tener este tipo de políticas, contar con información que nos permita tomar mejores decisiones y enfocar esfuerzos en qué está funcionando, qué no, va a permitir que poco a poco veamos una mayor participación de las mujeres dentro de las empresas. Y para conocer qué están haciendo estas compañías, las compañías más innovadoras que han generado políticas de inclusión, le regreso el espacio a Fátima Masse, quien hablará más al respecto. Gracias. Gracias, Ingrid. Pues sí, así es. Realmente no vemos tantas mujeres en los puestos de liderazgo, vemos cómo se pierden conforme asciende el nivel de jerarquía dentro de las organizaciones, pero también sabemos que muchas empresas están haciendo grandes esfuerzos para pues aumentar la representación de mujeres y pues haciendo una apuesta por igualdad de género. Lo que captamos, sabemos que solo una tercera parte, un 31% de las empresas que analizamos describieron qué tipo de políticas están implementando hoy en sus organizaciones, y vemos que las 6 más frecuentes son aquellas que tienen que ver con capacitación continua, con pues un esfuerzo explícito para tener una mayor diversidad dentro de las empresas, con programas que apoyen a la maternidad y a la paternidad, con programas también de liderazgo, protocolos contra la violencia y el acoso y pues también políticas de equidad salarial. Es interesante solo mencionar que levantamos esta información también para para 2019 y algo que vimos es que la categoría o la política que era más frecuente eran aquellas políticas o aquellos protocolos contra la violencia y el acoso, que en parte se entiende porque pues coincide con la entrada en vigor de la norma 035 de la Secretaría del Trabajo, en donde estos protocolos son un componente muy importante para reducir estos riesgos psicosociales. Sin embargo, hay que decir una cosa, y es muy importante. Para que todas estas políticas sean efectivas y realmente logren cerrar las brechas que se están detectando en las empresas, pues tienen que basarse en datos, tienen que tienen que estar basadas en evidencia, en donde se hayan detectado las causas que hoy detienen a muchas mujeres para poder crecer dentro de la estructura organizacional. Si este paso no se cumple, podría ser que las políticas pues no sean tan efectivas, o al menos no estemos conscientes del impacto verdadero que están teniendo estas políticas. Y en ese sentido, pues es una invitación, y por eso la importancia de generar datos de género en el sector privado, como en otras prácticas, pero también al interior de las empresas. Y las empresas ganan también cuando generan estos datos. Primero, porque concientizan estas brechas, realmente entienden y pueden dimensionar, cuantificar en dónde están los mayores rezagos, en dónde se pierden a la mayoría de las mujeres, y con esto detonar programas que nos lleven a un autodiagnóstico que sea pues profundo, para entender realmente las barreras que hoy evitan que más mujeres sigan creciendo dentro o logren llegar a cargos mucho más altos. Cuando este tipo de información se pone a la disposición del público, pues es una manera de mandar señales que son buenas para los colaboradores, porque y hay evidencia de que pues se vuelven más atractivas para atraer y retener talento femenino. Pensemos en una mujer que tiene una situación relativamente complicada, pero quiere trabajar, va a buscar empresas en donde sepan que van a entender van a entender su situación y se van a poder ajustar.
Y también, pues, es una manera de señalizarlo incluso para los inversionistas. Y por último, pues, los datos permiten hacer un monitoreo objetivo del avance de las políticas. Es una cuestión que no se va a quedar nada más a nivel de percepción, sino realmente, pues, ayuda a que estas políticas pues se mantengan de largo plazo y se hagan los ajustes necesarios para que la política tenga mucho mejores resultados. En ese sentido, pues la invitación del IMCO es a transparentar los datos, generar y transparentar los datos, porque esto es una oportunidad para las empresas en donde pueden mostrar el compromiso que tienen realmente con esta agenda de igualdad de género. Y pues bueno, nada más decir realmente de manera muy, muy concreta, con base en las problemáticas que detectamos, hay dos cosas que pueden hacer las empresas pensando en el corto y en el largo plazo. En el corto plazo es reconocer que sí hay expertas y en ese sentido pues hay que hacer un esfuerzo o reconocerlo para traerlas a los consejos aprovechando esta figura de las consejeras independientes o a las direcciones relevantes para añadir esa diversidad que puede generar varios beneficios a las organizaciones. Y en segundo lugar, a largo plazo, y esta probablemente es la que a mí me parece la más importante, es necesario transformar la cultura organizacional de las empresas de tal manera que vayamos sumando cada vez a más mujeres, que no las perdamos conforme crece el nivel de responsabilidad, sino que sea natural ver directoras de finanzas, directoras jurídicas, directoras generales, hasta llegar a los consejos de administración. En ese sentido, el IMCO tiene varias propuestas. En primer lugar, para el sector privado, pues hacer un llamado de algo obvio, pero que es importante, que es cumplir con esta obligación de reportar información de género para las emisoras. Hay que recordar que nosotros le tomamos una foto a las emisoras, a las empresas que emiten acciones, pero hay más de 600 emisoras en las bolsas de valores y pues tienen que estar cumpliendo con estos requisitos. Y en segundo lugar, y esto va de la mano con el primero, es aprovechar esos datos que ya se tienen que generar por normatividad para realmente hacer un autodiagnóstico y detectar, conocer las barreras que están enfrentando las mujeres y que las detienen para crecer al interior de las empresas. Solo con este tipo de autodiagnóstico se pueden diseñar mejores políticas que sean verdaderamente efectivas y que realmente transformen esta cultura organizacional para verlas crecer dentro de la estructura organizacional. En tercer lugar, pues una invitación pensando en estas dimensiones o objetivos de corto y largo plazo, pues la primera es aprovechar estas plataformas que se han creado como la red de expertas que mencionó Fernanda en su intervención. Si se quiere sumar a más mujeres a los consejos de administración o sumar a más directivas que tengan el perfil necesario para cada una de las organizaciones que lo estén buscando. Y en segundo lugar, si queremos contribuir con esta transformación de la cultura organizacional, con romper barreras para que más mujeres crezcan, pues una oportunidad es aprovechar las iniciativas de transparencia de datos, como el índice de equidad de género de Bloomberg, para que se puedan medir a ellas mismas de una manera pues mucho más sistematizada, pero también para que se comparen con otras empresas, con otros países y que aprendan y repliquen mejores prácticas de equidad. Para el sector público también tenemos un par de recomendaciones que vale la pena tomar en consideración. La primera es la redacción de la circular única de emisoras con relación a los datos de género es muy ambigua y es importante que estos requisitos sean mucho más precisos, de tal manera que la información que reporten las empresas sea comparable casi de forma automatizada. Que este análisis no tenga que ser tan artesanal como lo que hemos tenido que hacer nosotros. Y por último, pues se puede ser también más ambiciosos con respecto a la información que se requiere para las empresas. Y en ese sentido, pues una recomendación es ampliar los rubros que incluye esta parte de la circular única de emisoras, de tal manera que nos permita conocer lo que ocurre en toda la estructura organizacional para entender en dónde se pierden más mujeres, cuál es el flujo del talento, pensando de la base a la punta. En conclusión, estamos convencidas desde el IMCO que transparentar datos de género contribuye al diseño de políticas de inclusión que sean mucho más efectivas. Y esto conviene porque permite que se atraiga y se retenga al talento. Y esto no nada más
tiene un componente, va dirigido, digamos, a las mujeres, pero en realidad cualquier colaborador en un ambiente inclusivo, comprensivo, pues seguramente se sentirá mucho más cómodo. En segundo lugar, esto permite tener mayor innovación, incluso acceso a nuevos mercados, porque estamos tratando de formar equipos que sean tan diversos como la sociedad y en ese sentido, pues también captamos las necesidades del resto de la sociedad. En tercer lugar, es una manera de señalizarle a aquellos inversionistas que están preocupados por hacer inversiones responsables que ellos están comprometidos con esta agenda. Y pues es una manera de captar mucho mayor y probablemente mejor financiamiento. Y por último, pues todos estos componentes, lograr tener empresas que sean mucho más inclusivas, pues también facilita que haya más mujeres que cuenten con autonomía económica en empleos incluso de mucho mejor calidad, y todo esto en su conjunto pues impulsa el crecimiento económico de México. Muchas gracias. Y ahora sí, pues atenta a sus preguntas. Muchísimas gracias, Fátima, Ingrid, Fernanda, por lo que nos presentan. Sin duda, hay mucho trabajo por hacer, pero también me es importante decir que hay mucho trabajo hecho. Sí me es importante como poner un poco este equilibrio de decir, sí, quizás hay muchas cosas que nos faltan, pero las oportunidades que estamos viviendo nosotras son diferentes a las oportunidades que tuvieron nuestras madres y ni siquiera se compara con las oportunidades que vivieron nuestras abuelas. O sea, sí ha habido un avance muy importante en los últimos años, pero ese avance tiene que continuar, ese avance no se debe de frenar. Y para poder medir ese avance, pues es donde nosotros necesitamos tener esa información. Por eso el llamado de Fátima y el llamado en general del INCOA, pues tengamos los datos, transparenten la información y en la medida en la que vayamos viendo cómo se da este cambio, pues podremos darnos cuenta de qué políticas están funcionando y qué políticas no han estado funcionando. Y con esa frase me voy a colgar de una pregunta en específico, porque justo me es muy relevante lo que nos dicen aquí, ¿no? Nos pregunta Alejandro Granados, reportero de Yo Influyo. La pregunta es, ¿la baja participación de mujeres en puestos en puestos de liderazgo, es causa de que aún existe machismo, de que no se acepta que una mujer ocupe un puesto directivo? Y sinceramente, Alejandro, yo te voy a dar ahorita mi opinión y se la paso a Fátima. No lo sé. No lo sé, sinceramente, o sea, yo tengo mis hipótesis, tengo mis ideas, yo he visto muchas cosas a lo largo de mi carrera profesional. Yo sin duda creo que hay un machismo, pero también he notado que ese machismo está cambiando y está cambiando muy rápido, lo cual para mí lo agradezco enormemente. Y sinceramente creo que nos falta algo de información para saber qué es lo que está pasando en México, para saber exactamente por qué participan menos mujeres en el mercado laboral que las que podrían participar en economías similares o parecidas a México. Nosotros sabemos más o menos, ahorita Fátima me corrige con los datos, que alrededor de 41 mujeres de cada 100 participan económicamente, es decir, que buscan un empleo, que buscan participar en el mercado laboral. Ese número, en términos generales, en términos comparativos, es significativamente bajo a incluso el número que tienen economías comparables. La duda, Alejandro, me parece completamente válida. ¿Y por qué? ¿Por qué entran menos mujeres al mercado laboral? ¿Es porque no llegaron a tener un sistema educativo que les dé esa confianza para entrar al mercado laboral? Porque sí tenemos datos de deserción de niñas que se dan entre secundaria y prepa o entre primaria y secundaria. La otra pregunta es, ¿y será quizás las familias? Quizás habrá un trato distinto o dispar entre las mujeres o los hombres en una familia, no lo sé. O quizás también podríamos decir es decisión personal que las mujeres prefieren no incorporarse al mercado laboral. O también, pues por supuesto, Alejandro, podemos dejar tu hipótesis, es machismo, donde las mujeres se someten de alguna manera a lo que diga su pareja o su padre o su jefe. Y sinceramente, Alejandro, yo te puedo decir desde mi óptica que no lo sé, porque no tenemos los datos. Podemos tener hipótesis, pero no tengo ninguna información que me permita llegar a una conclusión y yo creo que esa es una de las siguientes áreas de investigación que tomará el INCO. Pero Fátima, te cedo la palabra. Sí, gracias Valeria, porque creo que pusiste el preámbulo perfecto. Yo también considero que no podemos quitar el elemento del machismo de la mesa, porque es algo que sucede, pero sin duda si nos quedamos ahí, tenemos el riesgo de quedarnos con una respuesta muy simplista, cuando probablemente hay problemas mucho más complejos que están acompañando estas barreras. Déjenme ponerles un ejemplo. Nosotros platicando hace unos años con una institución financiera que justo está haciendo una apuesta por sumar a más mujeres, me decían, es que hay un punto en donde las mujeres llegan a las gerencias y ya no brincan más porque se tienen que ir a los corporativos y los corporativos no están en su zona de donde viven. Entonces, esto implica mudarse. Eso es complicado, no nada más porque el marido no las deje, sino porque además pierde
pierden su red de cuidados, pierden a la familia que les ayuda con los hijos, que juega un rol muy importante. Entonces, una vez que se entiende esto, y por eso nuestro énfasis en los autodiagnósticos de lo que está sucediendo al interior de las empresas, pues entonces se pueden construir políticas que sean a la medida de lo que está sucediendo en esos puestos en específico donde vemos que se pierden mujeres, ¿no? Me parece muy importante lo que mencionas. Hay un sistema de cuidados que falta. Más bien, no hay un sistema de cuidados que le permita a las mujeres tener una incorporación más suave, entre comillas, al mercado laboral. Ahora voy a juntar dos preguntas. La que nos hace, comentario que nos hace Leticia Segura, donde dice, bueno, en su experiencia, yo estoy de acuerdo con ella, las mujeres pueden tener mucho conocimiento, mucha experiencia, pero también se da cuenta de que a veces las mujeres no tenemos el conocimiento de qué hace falta en un consejo de administración, qué tiene que saber una mujer consejera o cualquier consejero a la hora de formar parte de un consejo de administración. Y en ese sentido viene otra pregunta que me parece muy interesante de José Miguel Domínguez, que nos dice qué papel deben desempeñar las universidades e instituciones de educación superior para incidir en este tema, convenios, programas de estudio. Bueno, yo creo que sí, yo creo que falta eso. Hay algunas universidades que lo están haciendo, pero también es difícil y voy a plantear un poquito mi perspectiva. Las universidades preparan a los estudiantes, en términos generales, vamos a pensar en una licenciatura. Y cuando una mujer termina una licenciatura, cuando un hombre, perdón, termina una licenciatura, pues quizás son todavía muy jóvenes para entrar a un consejo de administración. Quizás lo que hacen falta son programas de educación superior, de educación continua, como sí existen en algunas universidades muy en específico, programas cortos de capacitación, diplomados, que sí capaciten. A mí en algún momento tuve la fortuna de que me invitaran a un curso de capacitación para consejeros en Estados Unidos que organiza la Universidad Metodista de la Universidad de Dallas, y tengo conocimiento de un curso que hace en la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey justo para eso. Pero evidentemente yo creo que todavía hay cosas que se pueden hacer. Hay grupos de mujeres que se están formando como para visibilizar a más mujeres ya con una trayectoria y una experiencia profesional, para ponerlas en el radar de los consejos de administración cuando se dan a la tarea de buscar mujeres para que ocupen algunos asientos en ese lugar. Ahora, voy a irme con otras preguntas. Leticia Hernández del Financiero. Esta es para ti, Fátima. Nos preguntan, ¿existen métricas que diferencian el éxito de las mujeres frente a la administración de una empresa respecto a los hombres? Todavía falta mucha investigación, o sea, mucho de este tipo del impacto, digamos, que tiene el desempeño, ¿no? De las empresas encabezadas por mujeres y por hombres. ¿Así entendí la pregunta? Sí, o sea, si tenemos como alguna métrica que nos diga las empresas dirigidas por mujeres responden así en términos de rendimiento de una empresa frente a las... sí, hay evidencia internacional. Por ejemplo, una de ellas que a mí me llama muchísimo la atención es un estudio de Harvard que analizan fondos de capital de riesgo en donde comparan aquellos que tienen más mujeres que hombres, y lo que ven es que los rendimientos son mayores en donde hay más mujeres. Y en parte tiene que ver con este manejo cauteloso del riesgo, y estamos hablando de capital de riesgo, o sea, todos están tomando decisiones de riesgo, pero las preguntas que están haciendo las mujeres o las apuestas que están haciendo las mujeres buscan garantizar la sostenibilidad financiera de sus inversiones, y en parte por eso se veía una diferencia de 1.5% de los rendimientos, o sea, es importante. Ahora, todavía hay mucho que analizar ahí, pero la evidencia en general apunta a que sí vale la pena tomar en cuenta pues toda esta diversidad que llega cuando sumas a otras personas a la toma de decisiones. Que al final del día, pues si las mujeres representan el 51% de la población, pues seguramente tener consejos más balanceados ayudaría también al manejo de la empresa, ¿no? El mercado representa el 51%, pues a lo mejor un consejo más balanceado tendrá mejores resultados. Voy a hacer una pregunta, bueno, no la hago yo, las hacen aquí en nuestro chat, muy incómoda, debo decir que es muy incómoda, y a ver quién se anima a contestarla. Nos preguntan, ¿cómo defenderían la equidad de género ante el argumento de que una mujer embarazada es un peso o un riesgo para una empresa? ¿Quién se anima? Yo lo voy a hacer. Venga, porque tú has estado embarazada. Porque yo he estado embarazada y me he sentido este riesgo para las empresas, pero la verdad es que no. Es que el problema es cómo lo descuentas y esta falta de visión a largo plazo. Porque, bueno, yo llevo 9 años en el INCO y no podría estar más comprometida y con la camiseta mejor puesta que en un lugar en donde me ayudaron a no abandonar el mercado laboral cuando en 3 ocasiones dije, me quedo, no me quedo, me quedo, no me quedo.
Este es el tipo de cosas que podríamos estar viendo y probablemente es invertir en esta política de maternidad en estos meses que les damos a las mujeres. Incluso me acabo de enterar de un programa que lleva de la mano o le ayuda a las mujeres que hacen esta transición desde el final de su embarazo hasta que regresan a trabajar y que es una prestación, digamos, que dan algunas empresas en Estados Unidos y es impresionante, digamos, la manera en la que logran tomar esa decisión porque realmente cambia la vida de las mujeres. Entonces, yo no lo tomaría como que sea un riesgo. Yo creo que es una inversión en un colaborador, en una colaboradora comprometida con la empresa. Y además, pues nos damos cuenta que no hay horarios, ¿no? Cuando tienes hijos no hay horarios. Ingrid. Sí, y ahí solo quisiera complementar justo en línea con lo que decías, Fátima. Creo que poder invertir en este tipo de políticas de garantizar que las mujeres que están embarazadas regresen al mercado laboral o regresen a sus centros de trabajo es justamente una inversión a largo plazo. Y esto significa porque las mujeres probablemente que están ahora embarazadas ya pasaron por todo un proceso de aprendizaje, esta curva de aprendizaje de cómo aprender ciertos procesos, de cómo eficientarlos, de cómo ser mucho más simplificados en comparación, probablemente a otra persona que entre a ocupar ese puesto y tenga que volver a pasar por esta curva de aprendizaje que va a ser mucho más larga. Entonces, si las empresas voltean a ver este tipo de políticas, seguramente los beneficios serán mayores que el garantizar que estas mujeres regresen a los centros de trabajo, así contratan a alguien nuevo que ocupe el lugar que esta mujer ya ganó con la experiencia, con los conocimientos sobre los procesos de las empresas. Entonces, creo que ese es un punto importantísimo que deberían de tomar en consideración las empresas sobre el tipo de políticas que deben de generar pues, a largo plazo y cómo hacer para que estas mujeres pues, permanezcan y, por supuesto, regresen, se incorporen al mercado laboral y sea un ganar-ganar tanto de las empresas como de las mujeres y, por supuesto, de sus familias. Tal cual, Ingrid, mencionas puntos importantes. Una pregunta sobre la metodología, Fátima. Nos preguntan, la muestra de 154 empresas que cotizan en la bolsa, a partir de la cual se generan los indicadores, ¿por qué se eligió? ¿Se eligió por algún criterio específico o fue la muestra con la que podíamos trabajar por la disponibilidad de la información? Hicimos un corte para ampliar, digamos, para tomar un rubro completo, que era las empresas que emiten acciones dentro de la Bolsa Mexicana de Valores y dentro de Viva. Entonces, ese fue el criterio, digamos, y revisamos todos los datos que hay dentro del reporte anual, el perfil de las empresas y el reporte de sustentabilidad. En algunos casos tuvimos que desechar empresas porque o no tenían les faltaban algunos datos en el perfil o no habían subido el reporte anual, entonces en ese caso tuvimos que eliminar a esas empresas. Pero el corte es aquellas emisoras de acciones. La verdad es que hay un montón de preguntas que a mí me interesa muchísimo. Hay una pregunta, y yo creo que esta te la voy a dejar a ti, Fernanda, porque tú has estudiado específicamente temas muy claramente de género y de datos. Nos preguntan qué datos necesitaríamos para tener más información sobre cómo participan las mujeres en la economía. Gracias, Valeria. Sí, bueno, como nada más quiero recapitular los 3 datos que pide la comisión, que es el sexo de las personas que están en estos puestos y políticas de inclusión. Los datos de género que podríamos ver, que podríamos ahondar o que nos pueden dar una mejor versión, también pueden ser temas de estudios de edad, como bien mencionaban hace rato, los temas de edad están muy relacionados con cuando llegas a ciertos momentos de tu carrera profesional, la edad en la que tienes mayor fertilidad para el embarazo. Todos estos datos nos van a dar una mejor imagen de cómo incorporar a más mujeres, porque no tenemos información hoy en día, por lo menos en las empresas de México, para poder puntualizar estas barreras. Entonces nos gustaría saber más y tener más detalles. Sí nos podemos dar una idea que la maternidad o que los estudios, pero queremos saber más detalles para poder puntualizar y ser objetivas con estas políticas. Entonces yo creo que bueno, si ven en el documento abordamos estos temas con más detalle. Yo te diría que me quedo con esos 2, saber y conocer la educación y la edad de los consejeros. Yo creo que ese tema nos lo
presentan aquí justo en las preguntas, ¿no? Nos pregunta Patricia Hernández, por ejemplo, ¿cuáles son las barreras? Ese es un tema que ya comentamos que tenemos que investigar más, porque sinceramente creo que este es un tema que se va construyendo poco a poco, ¿no? O sea, para ser consejera de una empresa necesitas tener experiencia profesional, no hay de otra, porque es la única manera de poder apoyar a cualquier empresa en la toma de decisiones. Y la experiencia, pues básicamente lo que te lo da son los años, no los años estudiados, sino los años de trabajo. Y en ese sentido, Claudia Calvin nos comenta que si tenemos idea de la edad de los consejeros, porque dice ella que hay una profunda discriminación hacia las mujeres de más edad, dice que resulta a partir de los 45. Ay, no, Claudia, todavía no, espérame. En el Reino Unido, por ejemplo, dice que se ha hecho muy visible, pero que aquí estamos a años luz. Las Silver Leaders y la Silver Economy, supongo que se refiere a las canas, nos está obligando a ampliar la mirada. Esto es uno de los datos que tenemos que buscar, que bien mencionaba Fernanda. Necesitamos entender qué pasa en temas de edad. Todavía los datos no existen, ¿eh? O sea, en México los datos no los tenemos, pero sin duda el INCO trabajará en ello. Y hay otro tema que nos dice Elizabeth Mesa, que es bien importante. ¿Qué tipo de mujeres, así lo plantea Elizabeth, qué tipo de mujeres llega a la alta dirección? Me refiero a si son de alto nivel socioeconómico o son conocidos y familiares de los miembros. Yo creo que antes, y sí me importa decir antes, era muy común ver en los consejos de administración a familiares, como consejeros independientes, incluso eran familiares, ¿no? O consejeros patrimoniales, eran consejeras suplentes. Yo creo que eso está cambiando. Sinceramente creo que eso está cambiando, a lo mejor no a la velocidad que a mí me gustaría ver, pero sí está cambiando porque hay muchas más demandas de información. Estamos buscando más entender cómo se da el gobierno corporativo de las empresas, ¿no? Pero sí creo que existen, o sea, sí creo que existen consejeros, consejeras familiares y yo creo que eso poco a poco irá cambiando con el tiempo, ¿no? Nos pregunta John, ¿cómo ha avanzado la participación de las mujeres en los consejos y en las direcciones de los últimos años? ¿Se tienen referencias de años anteriores, Fátima? Sí, y hemos visto avances paulatinos, pero avances, al menos en comparación a la muestra que hicimos del año pasado, sí vimos un aumento de un punto porcentual, no es mucho, pero sí ha aumentado. Y también aumentó en 2 las directoras generales de las empresas, ¿no? Claro, nuestra muestra no es la misma y eso hay que decirlo porque nosotros estamos tomando fotos de lo que sucede en el día de que estamos levantando la base de datos. Pero sí hay avances y creo que eso vale la pena decirlo, como bien dijo Valeria cuando empezó esta sección. Fátima, tú que has averiguado mucho de estas empresas, ¿hay alguna empresa que te llame la atención por tener buenas prácticas en este tema? Esta es una pregunta que nos hacen, que nos la hace Silvia Suárez. En específico, a mí me gusta mucho Pepsi, que ha tenido varios programas sobre todo pruebas, sobre todo es en donde yo he escuchado estos programas de rampa para captar a aquellas mujeres que se tuvieron que salir unos años del mercado laboral y las están invitando a regresar, que me parece muy interesante. Y yo creo que FEMSA también tiene otras prácticas muy interesantes, sobre todo con esta apuesta de primera infancia. Aquí ya vamos a ir cerrando porque el tiempo apremia, pero hay una pregunta que es muy completa. Nos pregunta Miriam Elizabeth Nieva. Como sociedad, ojo, y esta es yo creo que la pregunta de los chorrocientos mil, ¿no? Porque no estamos hablando únicamente del sector privado, del sector público, sino como sociedad, ¿en qué debemos trabajar para que más mujeres vayan ocupando paulatinamente puestos a nivel directivo y en consejos de administración? ¿Cómo ven? Me gustaría oír primero la opinión de Ingrid, luego la de Fernanda y cierro contigo, Fátima. Sin duda, como sociedad, y creo que desde cualquier ámbito, es generar datos. No podemos tomar ninguna decisión si no se tiene evidencia de qué es lo que sucede dentro de las empresas o de cualquier otra institución, o sea, cualquier otro espacio donde estén mujeres y hombres conviviendo. Necesitamos conocer cómo son esas brechas, cómo son las condiciones diferenciadas de las mujeres y de los hombres. Y a partir de esa fotografía o a partir de ese diagnóstico, que es algo que hemos reiterado a lo largo de la investigación, a partir de esa generación de información, es como podemos tomar decisiones mucho más informadas. Y por supuesto, yo aquí añadiría el compartir estas políticas o estas buenas prácticas, buenos resultados que se han generado desde las empresas para que poco a poco aquellas empresas, instituciones, organizaciones, escuelas que no saben cómo impulsar una mayor participación de mujeres al interior de sus centros de trabajo, tengan este referente y puedan, pues ahora sí que compartir entre estas mismas organizaciones lo que se está haciendo bien. Evidentemente esto tiene que ser con base en las necesidades, con base en las condiciones de cada grupo, en este caso de las mujeres, porque muy probablemente son distintas en una universidad
a una empresa, al sector público, pero justamente de ahí viene el poder recabar información con perspectiva de género para tomar mejores decisiones. Esa creo que sería pues el paso número 1 para poder ir cerrando estas brechas de género paulatinamente. Fernanda. Qué bien lo dijiste, Ingrid, y yo para complementar, creo que como sociedad tenemos que levantar la voz y decir por qué necesitamos mujeres, concientizar a la población, y ya teniendo estas mediciones de brechas de género, pues decir, bueno, ¿por qué? ¿Por qué necesitamos más mujeres? Nos va a hacer empresas más competitivas, nos va a hacer un país más competitivo, y nada más aquí quiero, como hacer una diferencia y un poco en lo que decías tú, Valeria, hay que tener muy en mente que un perfil de una dirección o de una dirección de área a un perfil de dirección de general y un perfil de una consejera es distinto. Entonces, igual ver qué necesita cada puesto, cómo involucrar a más mujeres, porque pues vamos a ir creciendo poco a poco. Yo soy de la idea que vamos a ir creciendo de la base hacia la punta y que las mujeres que hoy ocupan estos puestos, el día de mañana no tengo la duda que van a estar en los consejos de administración y necesitamos el apoyo de las universidades, de estos esfuerzos de redes de mujeres, de consejeras, hoy en día, porque pues no se vale decir que no hay mujeres, ahí están. Y el día de mañana estoy segura que va a ser mucho más natural. Entonces, mi mensaje es alzar la voz y dar las razones por qué las mujeres necesitan ocupar estos puestos. Fátima. Fernanda e Ingrid cubrieron creo que prácticamente todo. Yo lo único que diría es hacer una invitación a que si verdaderamente queremos transformar la cultura organizacional, la cultura en general, o podemos hacer algo nosotros. O sea, hay que voltear a ver qué podríamos hacer nosotros, ¿no? Y no esperar que se logre el Sistema Nacional de Cuidados, porque sí, ahí va y se va a discutir y probablemente va a llegar, pero esa no debe ser una limitante, o si no cambian la circular única de emisoras, esa no debe ser una limitante para no poder poner un pequeño granito de arena, porque en la sociedad ganamos todos si logramos construir una sociedad mucho más incluyente. Y bueno, yo aquí meto mi cuchara, que yo creo que como sociedad algo que puede servir para mejorar el tema de inclusión y por supuesto que más mujeres ocupen puestos directivos y cargos en consejos de administración es el respeto a la libertad, que cada mujer decida hacer lo que quiera hacer, y el respeto a la profesionalización y a las capacidades de todo mundo, da igual quién sea o el género que sea. Yo creo que si empezamos por el respeto, todo podrá ser mejor. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Cualquier duda, queja, comentario, sugerencia, ya saben, estamos a sus órdenes y el estudio está disponible en la página del IMCO y bueno, en redes sociales. Muchísimas gracias de nuevo. Que tengan buen resto de semana. Hasta luego. Gracias, hasta luego.